Cuando yo me cuando quiera. Sí, está todo bien. Ah, vale, hay más, vale. Podéis delante, no pasa nada. Pues ya. Bueno, yo simplemente, como la presentación del autor está preparada por los alumnos y por los profesores, simplemente darle la bienvenida al doctor Pedregosa, un doctor granadino además, y que empieza a tener ya cierto renombre, y además de darle la bienvenida, darle las gracias por tener con nosotros el honor, y aquí en su casa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Siéntate. Sí, voy a sentar porque luego voy a levantar. Yo también quería, por supuesto, agradecerle a Alejandro por estar aquí con nosotros compartiendo este momento, y también tengo que mencionar que hay que agradecer también al Ministerio que, a pesar de los recortes que hay en educación, siga manteniendo este programa de encuentros literarios, que es una suerte, porque realmente tener aquí a los autores pues es literatura viva, y encima literatura que es por placer, no es una obligación, ni entra dentro del temario, ni nadie se va a examinar de nada, que es como realmente uno se acerca a la literatura y empieza a enamorarse, entre comillas, de ella, no examinándose, ni haciendo trabajos, ni resúmenes, sino por gusto. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy contentos de tenerte aquí. Algunos alumnos han elegido leer alguna obra tuya, hemos leído todos unos cuantos poemas y hemos comentado en clase, y nada, que es una suerte. Muchas gracias. Ahora ellos nos van a hacer una semblanza del autor. Como ha dicho Yolanda, Elena y yo vamos a hacer una pequeña presentación sobre Alejandro, en la que yo voy a hablar un poco de su biografía, de forma breve, y después Elena va a hablar un poco de la obra. Pues bueno, Alejandro Pedregosa nació en Granada el 16 de junio de 1974 y vivió en Marbella hasta que tuvo 18 años. Una vez tuvo 18 años, volvió a Granada para realizar sus estudios superiores en filología hispánica y en teoría de la literatura. Durante estos estudios fue cuando Alejandro publicó su primer libro, gracias a una tesis del Premio García Lorca de la Universidad de Granada. Y desde entonces, el autor que nos visita ha publicado muchas más obras pertenecientes tanto al género lírico como al narrativo, aunque ha sido más premiado por su obra lírica. Su primera novela fue Paisaje Quebrado, con la que obtuvo el premio de la novela corta de José Saramago. 4 años después publicó El dueño de su historia. Tras este libro inicia una serie de novelas criminales que son las siguientes: Un extraño lugar para morir, Un mal paso y A pleno sol. En 2015 fue publicado Hotel Mediterráneo, su obra más actual. También ha escrito 5 libros de poemas: Postales de Grisaburgo y alrededores, Retales de un tiempo amarillo, La inútil frontera, Los labios celestes y El tiempo de los bárbaros. Por último, ha publicado también un libro de relatos, La sombra de Caín, donde se recogen algunas de sus colaboraciones con distintos periódicos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues yo, si me dejas llorando, me voy a levantar. Vale, yo voy puedo estar dando vueltas, que es Muy bien. más útil, creo, que quedarme ahí sentado y vosotros ahí mirando, y yo soltando una clase como si fuera una misa y vosotros mirando. Bueno, lo primero, darle las gracias a Yolanda, al director, al centro en general, por la invitación, que ha sido siempre muy generosa, y gracias también a vosotros, aunque sois público cautivo, eso que se llama público cautivo, que estáis aquí porque no podéis estar en otro lado en esta hora, pero yo auguro que no va a ser una hora, bueno, echada en balde, y yo voy a intentar que no sea también una hora que no sea aburrida. Antes de empezar a contaros 2 cosillas, yo me voy de aquí cuando termine la charla, y solo quiero que tengáis, o que os hayáis quedado con 2 cosas. La primera, ¿qué es la poesía? Que es una cosa bastante complicada. Bueno, o bastante sencilla, según se mire, que luego la explicaré. Y la segunda, quiero que sepáis cómo funcionan las series de televisión. ¿Vale? La mayoría de series de televisión que veis. Que a lo mejor nunca os lo ha contado nadie, no lo habéis reparado,
pero yo creo que tiene eso un rollo chulo para cuando sientes mañana a ver Castle o a ver SI o a ver cualquiera de estas, decir, ya sé cómo funciona. ¿Vale? Eso lo contaré luego. Pero antes que nada quiero contaros por qué yo estoy aquí. En principio puede ser porque me haya invitado Yolanda y porque me haya invitado al instituto, sí. Pero quería también explicaros que hay una razón, un motivo anterior que todos tenemos un poco en la cabeza, que nos han dicho desde pequeñitos, pero que nunca aceptamos igual a comprender. ¿Seguro? ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Paula. Paula, fijo que desde chica te han dicho, Paula, lee. Bueno, estamos en una biblioteca, ¿vale? Estamos en la biblioteca del centro. Seguro que te han dicho ahí, Paula, lee. Lee es bueno. ¿No? ¿No te han dicho? Sí, ¿no? Desde chico nos dicen, lee es bueno. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lee es bueno y jugar a Play no? ¿Sabes? Yo no veo así porque lee es bueno, lee es bueno. ¿Y por qué lee es bueno y no puede que sea un coñazo y perder el tiempo? Tiene una razón. Lo que pasa es que luego no acostumbran a explicarnos. Luego nos dicen el membrete de la noticia. Lee. Y yo lee, que lee es bueno, tío. Así, a golpe. Bueno, vosotros ya sois mayores, sois de primero. ¿Qué diferencias veis grandes entre los documentales de la 2, es decir, El Reino Animal, ese desde que nos ponen a las 3 de la tarde, ¿verdad? Cuando ya está uno así con el sueño, y nosotros, los seres humanos? Es decir, ¿qué diferencias gordas, diferencias insalvables hay entre los animales y esta especie de animales que somos nosotros? Venga, sin vergüenza, que luego vamos a hablar mogollón, no os cortéis. Una diferencia gorda. Allí hay alguna, ¿no? Sentimientos. Sentimientos, sí, desde luego los tenemos más desarrollados. Pero tú quítale a la loba, quítale tú el lobezno, que va a haber el sentimiento, quiero decir, o mátale a la madre, ¿no? A ver los cachorros cómo sienten, o mátale a un cachorro, a ver cómo siente la madre. Tienen unos sentimientos no tan desarrollados como nosotros, pero tienen. Pero bueno, está por ahí, está cerca. Inteligencia, bien, te digo lo mismo, inteligencia y razón. No la tienen a lo mejor tan desarrollada como nosotros, evidente. Pero el documental de la 2, cuando la leona va a pillar a la gacela, la leona ha pensado antes y sabe por dónde tiene que cortar, ¿vale? Para que los saltos de la gacela ella la intercepte. Una inteligencia, bueno, más mesura que la nuestra. No pueden hacer raíces cuadradas, pero algo tienen, algo estamos buscando algo que no tienen de ninguna de las maneras. ¿La capacidad de hablar? Bien, ya lo he dado. Voy a poner lengua, ¿vale? Cuidado, los animales se comunican. Si nos vamos a la plaza que hay aquí al lado, conforme entramos, que había dos perros, esos dos perros que están oliéndose el culo dando vueltas, algo se están comunicando entre ellos. Nosotros no sabemos bien qué, pero algo se están comunicando, es decir, tienen capacidad de comunicación. Lo que no han inventado, lo que no tienen es un código, como nosotros. Nosotros hemos inventado un código donde una A suena así, A, y si le pone una L, al, y así sigue y hace Alejandro, y eso significa un nombre, ¿vale? Eso lo hemos inventado nosotros. Eso es un invento eminentemente humano. Entonces tenemos una comunicación, un código para comunicarnos, muy desarrollado. Bien, y la otra, que estamos por aquí. Bueno, por aquí dentro. Evidentemente el pelo no es. A ver, más cosas. ¿Qué puede ser? ¿Eh? Ahí, la has clavado. ¿Cuál es tu nombre? Elena. Bien, genial. Imaginación. Un animal nunca puede inventarse un mundo diferente a sus instintos, al que generan sus instintos. La leona en la sabana no puede pensar, no, que si fuera yo grillo en albolote, ¿cómo sería mi vida? Imposible. Eso solo lo puede hacer el ser humano. ¿Vale? Solo nosotros. Esa es nuestra gran capacidad, la imaginación. Genial, Elena. Y si esto fuese una clase de matemáticas y aquí hacemos una suma, lengua más imaginación, pues sale la literatura. Grandísimo. Sale, como tú dices, ¿cuál es tu nombre?
¿Eh? ¿Tu nombre? Yacín. ¿Cómo? Yacín. Yacín. Como dice Yacín, sale literatura. Porque ¿qué es la literatura? Sino la lengua, un código puesto al servicio de la imaginación, de lo que yo me invento. Yo me invento algo y lo pongo dentro del código para que todos lo entendamos. Eso es la literatura. Y esa es la razón por la que yo estoy aquí. Y por la que el Ministerio da unas subvenciones a los institutos para que puedan venir autores. Porque acaso sea la literatura el saber más eminentemente humano, donde las dos características más propias del ser humano que no comparte con nadie se estiran. Y por eso es la respuesta de niña, lee, que leer es bueno. Leer es bueno, ¿por qué? Porque cuanto más lees, más te estiras en tus dos condicionantes humanos. Más ser humano te haces y menos perro oliéndose el culo en la plaza del pueblo. Por eso cuando te dicen es que este niño es un burro o esta niña es una burra, es una metáfora de lo que quieren decir de que eres un animal, de que no estiras tus cualidades propiamente humanas. ¿Se entiende? ¿Por qué es bueno leer? Porque nos hacemos más seres humanos y estiramos más nuestras condiciones humanas. ¿Vale? Esa era un poco lo que, antes de contaros las dos cosas que quería que os llevaseis a casa, un poco la justificación de por qué estoy aquí, por qué esta librería está llena de libros y por qué leer es bueno. Aunque nuestros madres, nuestras abuelas, nuestros padres nunca nos hayan sabido responder a por qué, ¿no? Pero ellos saben que es bueno y por eso nos lo dicen, porque creen que es bueno para nosotros, aunque si tú le dices por qué, por lo menos se quedan sin saber este error que yo tengo, ¿vale? Segunda cosa que me interesaba especialmente, ¿qué es la poesía? Se llama complicadillo, ¿eh? Fijaros, toda la biblioteca, libros. Y a la que él dedicaba a la poesía, o sea, es esta aquí. Solo. ¿Qué será? Me pongo lo que queráis a que en vuestras clases de lengua, desde que sois pequeñitos, se puede entender el texto que os ponen, bueno, pues léete este cuento o este fragmento de un cuento y no sé qué. Bueno, pues más o menos, ¿qué pasaba? Porque este quiere a esta y se ha peleado y don, ¿sabes? La Celestina y el Quijote y bueno, va, más o menos. Pero cuando te viene un poema, ¿qué quiere decir? ¿Sabes? Que habla tan raro. ¿No? ¿Se entiende que está ahí esto que son? Y luego encima una lista. Metáfora, anadiplosia, síndeto, no sé, ¡buah! Sí, hay que aprenderse todo esto para saber lo que dice el poema. Eso es un código en la lengua, pero ya en un código casi morse, ¿no? Bien. También tiene su razón de ser. ¿Hoy es el cumpleaños de alguien aquí? ¿Por casualidad? ¿No? ¿Y ha sido hace poco? ¿Dónde está Dan? Ahí, siguiendo la mirada todo el mundo. ¿Y Dani, cuándo fue? El 3 de marzo. Hace 10 días. ¿Y llegaste al instituto y qué pasó? ¿Que esta gente que te dijeron? Feliz cumpleaños. Claro, normal, ¿no? Feliz cumpleaños, Dani. Ahí, después de la oreja, te tiraron algo así. No le tengo. No, se ve que tú tienes altura como para que no te... Bueno, pero igual, lo mismo llegaba y yo, Dani, ¿qué pasa? Bueno, o sea, lo que cumplan, ¿no? Y feliz cumpleaños. Es la forma de comunicarlo, ¿no? De utilizar nuestra lengua común, lo que hablamos vulgarmente, para felicitarte el cumpleaños. Hubo un poeta que era el cumpleaños de un colega y dijo, pues, tengo que felicitarlo. Pero pensó, joder, soy poeta, no voy a decirle lo que todo el mundo. Y entonces le escribió y le dijo algo así. Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tu festejo, los años sin amor quedaron lejos, y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos, y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabes su tamaño, y por eso no habrá quien la destruya, ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás, y muerte tuya. Ha pasado otro año, y otro año le ha ganado tu sombra. Aleluya. Evidentemente eso es diferente que... ¿Y yo qué pasa? ¿Verdad? Claro. Porque nosotros utilizamos el feliz cumpleaños y ¿qué pasa? El cachondeo de los colegas para hablar normalmente.
para utilizar nuestra lengua en un código de comunicación normal. Y utilizamos la poesía para lo que trasciende. O sea, para decir lo mismo que decimos en nuestra lengua normal, lo mismo. No hay que inventarse cosas. Es decir lo mismo, pero en un tono más elevado. ¿Vale? Es decir, algo, la poesía enfoca aquí. El objetivo de la poesía es que cuando yo acabe de decirte felicidades, con ese poema, tú digas, joder, y sueltes. ¿Vale? Que es, ¿no? Si te digo, ¿qué pasa? Felicidades, pues tú no sientes nada más que, bueno, agradecimiento en todo caso, y... ¿vale? Pero la poesía no, la poesía enfoca a trascender. Trascender significa ir más allá. Entonces, decir lo mismo, pero que quede en ti un pozo en el que lo lee, que trascienda, que vaya más allá. Esto sirve para decir felicidades, pero también sirve para muchas más cosas. Ahora mismo, si tenéis una moto y queréis venderla, ponéis un anuncio, bueno, ahora en internet, no antes en los periódicos. Ahora en internet seguro que te metes en eBay, lo pones ahí, pones las características de la moto. En el siglo de oro, quiero decir que la poesía vale para cosas muy altas, como ya veremos luego, para hablar sobre todo de amor, ¿no? Pero también vale para cosas muy peregrinas, para decir felicidades o para poner un anuncio, vender un juguete. Uno que tenía un juguete y que quería venderlo, se llamaba Quevedo, y en el siglo de oro pues puso un anuncio, pero claro, como no había periódicos, no había estas cosas, lo hizo en un poema. Y se llamaba ¿Quién quiere un juguete? ¿Vale? A ver si me acuerdo más o menos cómo era su anuncio, pero venía a decir, el juguete, ¿no? ¿Quién quiere un juguete? No lo vendo por travieso. Perdón, al contrario. Yo lo vendo por travieso, y no porque a nadie ofende. Es alegre y juguetón, y por las niñas se pierde. Niñas, cuidaos de enojadle, que vive Dios que arremete, y cuando estéis más seguras, por vuestro postigo entre. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es alegre a todas horas, y cuanto más furia tiene, las niñas juegan con él al juego del esconderse. A mí me daba Juanilla, la esposa de Antón Llorente, una hora de descanso por un palmo del juguete. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. ¿Cuál es el juguete? ¿Te lo has pillado? Ya, te lo has pillado, seguro. ¿Cuál es el juguete? Pues podemos seguir jugando con la lengua. Vamos, utilizamos la lengua en un lenguaje aséptico, limpio y científico, y lo llamaríamos pene. Utilizamos la lengua en nuestro lenguaje común y muy granaíno y diríamos polla. ¿Vale? Luego ya sí, sinónimo hay para aburrir. Lo que quiero decir es que la poesía también sirve para hacer burla, pero una burla elegante, trascendente. En ningún momento se ha dicho ahí ni una palabra fea, ni algo que llame la atención, al contrario, juega con tu lucidez, ¿vale? Para ir tirando y que tú, conforme vayas leyendo, escuchando, dices, lo estoy viendo venir, ¿vale? También se puede hacer reír con poesía. Pero sobre todo, ¿para qué vale? Bueno, ¿para qué vale? ¿Para qué se ha utilizado a lo largo de la historia de la literatura la poesía? Para hablar de los sentimientos. ¿Y el mayor de los sentimientos? ¿Vale? Exactamente. Para hablar del amor y de los sentimientos. Y me vuelvo a lo mismo que felicidades. Imaginamos que tú tienes una novia. Es que estás en primera fila. Luego ya nadie va a querer ponerse en primera fila. ¿Cuál es tu nombre? El mío, Iván. Iván. Imaginamos que Iván tiene una novia. No hay que imaginar mucho porque puede que pase. Un novio, cada uno lo que quiera tener. Lo que quiero decir es que tiene una pareja. Y entonces uno está muy a gusto con su pareja tal, y ¿qué le dice? Vale, ahí. Perfecto. Ese momento emotivo de decir te quiero, a base de utilizar la lengua normal, solo es el contexto el que le da, fijaros en esta cosa, esto es chulo, es el contexto el que le da categoría. Si yo te digo, si estás aquí en la clase, imagínate que ella es tu novia y le dices, te quiero, pues no tiene sentido.
O sea, no tiene mucho sentido y ella tampoco una emoción no va a sentir aquí delante de todo el mundo. Tiene que ser en un ambiente íntimo, en fin, cuando esté agustico, ¿no? Entonces, va, le dices te quiero y bien, funciona. Sin embargo, esa forma trascendente de ir más allá de decir te quiero es la que le toca a la poesía. A ver si puedo ver. Y a esto, de aquí nos surge otra pregunta. ¿Qué es un poema? Quiero decir, o cómo diferencio yo lo que es un poema de lo que no. A mí esto me gusta mucho, porque como lleva en este mundo de la poesía y de la filología y de tal muchísimos años, a lo largo de todos estos años voy leyendo cosas, o sea, vosotros un poco estáis orientados. Yolando dice, lee este libro que viene, y además hay un libro de literatura o lo que sea, tenéis un profesor, este poema que es muy bueno, este poeta que es muy bueno. Bueno, pues ya tiene una orientación, pero cuando te pones a leer así, sin ton ni son, a mí hay cosas que me preocupan, que no es poesía. Hay cosas que a mí no me parecen poesía, ¿vale? Porque no trascienden, por eso que os decía, porque no me parece que te enfoquen aquí, ni que te enfoquen aquí, ni que te enfoquen a ningún lado. Entonces hay que aprender a dirimir lo que sí es poesía de lo que no. Yo os voy a decir dos poemas, con el mismo significado. Poemas no, uno no es un poema. Voy a decir dos cosas. Una, tienen idéntico significado, ¿vale? Pero uno es un poema de verdad y el otro es una chalaura que me voy a inventar sobre la marcha ahora mientras voy hablando. A ver, y luego os pregunto cuál os parece el poema y cuál no. Para ver por qué uno sí es un poema y otro no, y otro es la tontería. Versión 1. Cuando la vida te maltrate, tú recuérdame. Espérate, que me he confundido. Estaba mezclando dos poemas. Ya, vale. Empezamos. Versión 1. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. ¿Ha dicho alguna palabra rara? No. ¿Se entiende? Vale. Segunda versión. Cuando la vida te maltrate, tú recuérdame que yo siempre podré esperarte, porque yo nunca me canso de mirarte. ¿Cuál es el poema de verdad? Versión 1, arriba la mano. A ver si me va a tener que repetir. Versión 2. ¿No sabe lo contesta? A ver, ¿por qué versión 1? ¿Por qué te ha parecido a ti, vamos? Porque el segundo ha dicho la sonada, ¿no? Es que no me queda muy bien, pero... Grande. Acabas de dar en el clavo. Bueno, acabas de dar en el clavo de mi engaño. Efectivamente, es el número 1. Vosotros, o muchos, ¿por qué habéis creído que era el segundo? Por el último pareado, ¿no? Bien, grande. Joder, a ver qué te sale. La has puesto ahí al final, pero estás cumpliendo. Bien, por el pareado y por lo que ella dice, porque he repetido 2 veces yo y tú. Entonces parece que eso es más verdad. Cuando decimos yo, porque la poesía que habla de yo. Mira cómo por dentro me tengo yo. Y yo a ti, tú. Eso no es en realidad la buena poesía, pero parece, ¿vale? Y como al final medio que sonaba la media rima, pues has dicho, este es el poema. Lo segundo me lo he inventado utilizando el significado de lo primero, que el significado general es, jo, yo te quiero mogollón, haz lo que te dé la gana que yo voy a estar aquí esperando. ¿Vale? Eso sería en lengua normal lo que dice el poema. Y ahora lo que yo quería enseñaros es por qué el segundo es un poema. Escribe. ¿Quiere otro? ¿Quién puede coger un rotulador? Es que creo que no escriben mucho. Un rotulador de... Creo que ahí no hay. No sé, a lo mejor hay la pizarra en la sala de profesor. Alguno de estos seguro que para acabar, si son 4 versos. Son en la última. Muchas gracias. Esto ya creo yo que llegamos.
Bueno, más o menos se ve, ¿no? Aunque por allí igual no mucho, pero yo lo voy repitiendo y lo voy diciendo en voz alta. El poema sería este. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Normalmente, en este caso has sido tú, en otra he puesto los engaños esos del yo y de la rima, es normal que os hayáis confundido. Pero este es el poema por unas cuestiones muy sencillas que el poeta siempre tiene en cuenta, ¿vale? Y por eso es poeta, y por eso sabe hacer estas cosas. No vamos a perder el tiempo, porque vosotros ya sabéis medir sílabas, ¿vale? Saber medir versos, dividirlo en sílabas. Entonces yo os digo que este tiene 11, que este tiene 7, que este tiene 11 y que este tiene 11. Y que eso el poeta lo sabe de antemano, porque ha estudiado métrica o ha estudiado o ha leído mucho y sabe que en el idioma castellano los versos que tienen 11 y 7 conjugan muy bien para la respiración, ¿vale? Igual que en italiano o en griego los de 12, en inglés los de 13, en fin, que cada idioma tiene su juego, ¿vale? Eso el poeta que escribe en castellano lo sabe, sabe que los de 11 y 7 encajan bien. Para empezar ya pone 11 y 7, el que yo he dicho no sé lo que tenía, ¿vale? Porque iba poniendo yo, tú, como me daba la gana, y tendría más, estaba deslavazado en ese sentido. Pero ahora no es esto lo importante, porque uno puede ponerse y decir, venga, 11, 7, bueno, ha dicho que rima bien, que respiramos mejor, lo que quiera, genial. Lo importante está aquí, voy a separarlo rápido en sílabas para que lo veáis, ¿vale? Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte, ¿vale? Son estos. Lo importante son los acentos, no solo lo que dice el poema. El poema lo que dice, ya lo sabemos. Yo espero aquí, que tú hagas lo que hagas, que yo te quiero, pues lo hagas, ¿vale? Al final, ese sentimiento es común, lo tenemos todos. Lo podríamos expresar así. Lo importante es expresarlo de una manera que cautive, que trascienda. Y para eso está. Un acento, ¿sabéis lo que es? ¿Cuál era tu nombre? Luis. Uno quiero más largo. Para que se vea mejor. Nombre más largo. Alejandro, yo, venga. Alejandro, ¿vale? La tilde ya sabéis que es para marcar, pero toda palabra tiene acento. Que es el golpe de voz. Vamos a marcar los golpes de voz más fuertes. Quiero marcar los golpes de voz más fuertes de toda la secuencia esta. Lo voy a hacer exagerado para que se note, ¿vale? Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, ahí contigo, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte, ¿vale? Es así súper exagerado, pero sería así. Si lo hacéis en casa, sale también, es para no quitar el tiempo. Bueno, entonces cuando uno mira y se da cuenta de que los golpes de voz más fuertes de cada verso están en el número 2, en el número 6 y en el número 10. En el número 2 y en el número 6. En el número 3, en el número 6 y en el número 10. En el número 2, en el número 6 y en el número 10. Joder, qué casualidad, ¿no? 6 y 10 coinciden todos. 2 en todos menos en 3. ¿Y por qué no coinciden 3? Tiene una razón. Si yo sigo y lo hago todo, todos los golpes de voz los pongo en 2, 6 y 10, esto no es un poema, esto es una procesión. ¿Vale? Porque pam, para pam, 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 para pam, pam, es un coñazo. Aburre. El mensaje que te esté dando entra un poquito en soniquete, pero te aburre. Entonces también tienes que hacer quiebras para que el lector lo pille. Por eso suena bien: si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Por eso suena bien, no solo por lo que dice. Y este es el oficio del poeta. Y por eso esto es un poema y lo otro una mamarracha. ¿Se ve? Bien, pues esa era una de las cosas que yo quería que os llevaseis a casa, básicamente. ¿Qué es la poesía?
Resumen, algo que trasciende, un mensaje normal, pero que trasciende. ¿Y cómo se hace la poesía? Para buscar esa trascendencia tenemos que jugar con muchas cosas, no solo con lo que vamos a decir, con el sentimiento del te quiero, sino en cómo lo decimos. Un poeta se fragua en cómo se dicen las cosas, no en qué se dicen. ¿Vale? Bien, eso nos lo llevamos para casa. Vamos de tiempo bien, ¿no? ¿A qué hora tenemos? Pues sí, bueno, hay un poco de libertad, ¿no? Vale, no, es que digo, si es una hora, vamos aquí echando leche. Pero voy a, porque si no es una hora y cuarto, que ya es algo que le quita a la siguiente. Entonces, eso es guay. ¿Qué tenéis después? Nada, eso hay que aguantar con la uña. Se hemos hecho la sala. Ya estamos al final, o sea, no tienen obligación. Claro, estamos al final Del trimestre. claro, ya, ahora. Bien. Bueno, yo lo que voy haciendo con la charla es un poco un viaje por mi trayectoria literaria. ¿Vale? Yo empecé por la poesía y después desemboqué en un tipo de novela que se llama novela negra. Y de esa es de lo que os quería hablar, de la segunda parte de la charla, y de su conexión con la tele y con las series. Sí, vamos a empezar por aquí. Venga, series de televisión que tengan el crimen, un asesinato, como eje central. Cáceres. CSI. Mente criminales. ¿Cómo? NTIS, sí, NTIS. Hawái 5.0. El cuerpo del delito. ¿Cómo? ¿Cómo defender a un asesino? ¿Cuál? Peppa Pig, no sé. Igual habría que inventar un Peppa Pig ahí criminal. Peppa Red o Peppa Black. Peppa Black. True Detective, que a mí me gusta mucho. True Detective, Dexter. Ya no me quedan de Dexter. 9. ¿Alguna más? Vale. 9 me va bien. Hemos tardado 20 segundos. Te calculo. Series de televisión cuyo eje central sea el amor. Amar en tiempo revuelto. No estamos diciendo que tenga que tener calidad, solo decimos serie. Puente Viejo. Puente Viejo. El primer no tiene como temática de amor, ¿no? Es algo que se da también. El príncipe, bueno, amor y drogas. Bueno, lo que quiero demostrar es que han pasado los mismos 20 segundos y mientras en el otro sitio teníamos 9, aquí tenemos 3. Dos y medio. 2 y medio. ¿Por qué? Tío, si el amor es lo más... ¿no? El amor es lo que más mueve y lo que debería estar ahí todo el mundo pendiente y lo que más nos gusta ver y los finales felices y que se quieran y que todo salga bien. Pero somos pastelosos. Es más aburrido. Hombre, el crimen también siempre es lo mismo, hay uno muerto... Pero, ¿qué? ¿Por qué? Es diferente. Hoy se está ganando el Siguiendo de la tele. El final es diferente. ¿Por qué creéis? Ese sería uno de los motivos. Y seguro que ahora me vais a decir otro, aunque yo diga el del fondo. ¿Por qué creéis que hay más series de verdad de crímenes que de amor, por ejemplo? Es que no se me ocurre además otro tema más allá del amor, no sé, os puedo decir, ¿series de qué? De amistad, ¿no? Tampoco hay tanta. Compañeros, yo qué sé. ¿Por qué creéis? Enganchan, genial, enganchan más que el amor incluso. Y porque pueden tirar como churros. Genial, esta es una clave buena que ahora analizaremos. Porque la hemos tratado durante todo el año. ¿Cómo? Que la hemos tratado durante todo el año y lo de la muerte total. También es verdad. La muerte No, sí, ahora vamos a hacer además un recorrido Sí, sobre... en la serie lo hacen el amor, lo hacen muy claro, no es como la vida real. Hacen el amor, claro. La serie O sea, que además es surrealista, no es... Sí, sí, que no es como tú cuando sales por ahí. Es verdad, es verdad.
Claro, tiene ese punto de que el amor, al ser una cosa tan personal, es difícil. Cuando lo ves reflejado en la pantalla, tienes que verlo muy bien reflejado para que tú digas, ay, como yo lo siento, ¿vale? Sin embargo, un crimen es una cosa tan que no nos ha pasado a ninguno, o espero que no, a ninguno. Afortunadamente, que tú es ficción, te lo puedes creer. Oye, que le han metido 4 tiros a ti, que más, la pantalla está por medio, porque le metan 4 o 8. ¿Sabes? No es... Afortunadamente. Todo eso que estáis diciendo tiene mucha razón. Pero hay un argumento, digamos casi filosófico o antropológico, en por qué, antes de llegar a todos vuestros razonamientos que son perfectos. No hay religión, por ejemplo, 3 grandes religiones monoteístas con las que se vive o se trabaja normalmente. Cristianismo, musulmán, judío. Las 3 grandes históricas. Ninguna, o sea, todas esas 3 tienen como primer mandamiento, no matarás. Quiero decir con esto que muchísima gente durante siglos y siglos se ha educado con la ley universal del no matarás. Es no matas a tu igual. ¿Vale? Estoy hablando de religiones que ahora mismo nos rigen la sociedad realmente. No hablo ya de los códigos penales de cada país, que también la primera ley es no matarás. O sea, no se mata. Es verdad que luego hay países que matan a sus ciudadanos con pena de muerte y cosas de esas. Pero la primera ley, digamos, general, es no matarás, no se mata. Por eso nos interesa este tipo de series. Por eso hay tantísimas series de estas. Porque todos queremos saber qué leches ha pasado en la cabeza de alguien para quebrar la gran ley universal que todas las culturas, todas las religiones y todos los códigos, digamos, de derecho nos anuncian que es la frontera que nunca se debe pasar, el no matarás. Y eso interesa, y eso engancha. Porque uno quiere saber qué le ha pasado en la cabeza al zumbao para pegarle un tiro a aquel. Porque es una cosa rara, extraña, exógena, afortunadamente. ¿Vale? Esa sería la razón, ya digo, casi filosófica. Pero tenemos otras muchas que son las que vosotros habéis argumentado. Y esas muchas razones se basan en 3 preguntas. 3 preguntas que hacen la historia de la novela criminal, o del crimen, o de la serie de crímenes. Que son... Yo aquí estoy gastando papel como si no hubiera mañana. Usa. ¿Alguien ha leído alguna vez o ha visto alguna peli de Sherlock Holmes? Sí. O de la señorita Marple. La escritora esta de novela Agatha Christie, gracias. ¿O algún libro de Agatha Christie? ¿Alguien ha leído alguna vez? ¿Sí? Asesinato en el Orient Express, alguna de esas. Bueno, pues todo eso, la novela negra y las series de televisión que ahora veis empezaron por ahí. Esas son las primeras series de televisión. La gente lo veía en los periódicos y de un día para otro le daban información, aparecía el muerto y yo quiero seguir leyendo, a ver qué pasa con esto, ¿no? Y era el mismo enganche, solo que al no ver televisión, en lectura. Las 3 preguntas fundamentales de todo capítulo de Castle o de todo capítulo de Hawaii 5.0, de CSI o de lo que os dé la gana son estas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? Esto es lo segundo que quería que aprendieseis de hoy. Os reto a que os pongáis delante de la tele y os aseguro, el capítulo dura media hora. En los 5 primeros minutos os han dado una de estas. O aparece el asesino matando, o aparece el muerto con un puñal clavado a 2 tiros, y ya sabemos cómo. O aparece, generalmente esta es la que menos aparece, ¿vale? Esta es la del final. Pero en los 5 primeros minutos os dan una de estas claves. A mitad de capítulo, o cuando van faltando 10 minutos, 10-15 minutos, os resuelven otra clave. Y en el momento final, cuando quedan 3 minutos, os resuelven la última. Y los 2 últimos minutos son para que Castle y la novia se miren y se digan, ¿vale? Eso es un capítulo de cualquiera de las series. Siempre funciona igual. Porque estos son los 3 enigmas que han creado la novela negra y que han creado todas las series de televisión. Cuando empieza Sherlock Holmes, os suena Sherlock Holmes, ¿verdad? Este que lo investiga todo. Lo único importante era el quién. Vamos a hacer una novela de Sherlock Holmes ahora mismo.
aprovechando que él se va y cierra la puerta, esa puerta queda bien cerrada y se va la luz, ¿vale? Súbitamente, de repente se va la luz. Nos imaginamos que esto está todo chapado, que no vemos nada, y estamos todos aquí. De repente se escucha un grito. ¡Ah! Así un grito seco, ¿vale? ¡Ah! Pero antes de que se escuche el grito seco, se escucha un grito. ¡Ay! ¿Vale? Bien. ¿Qué ha pasado? Vuelve la luz. Y... Luis. Víctor. Y Víctor aparece con un puñal clavado. ¿Vale? Y seco como una moja. Muerto. Bien. Sherlock Holmes y todas esas novelas de origen, que dan origen a la novela negra y a la novela policíaca, es un tío perspicaz. Ahí no hay violencia. En la de Sherlock Holmes o Agatha Christie nunca hay, como en la serie de ahora, hay que te una persecución, que te pegan dos mecos, que nada. Es un tío en una habitación cerrada con mogollón de gente, súper listo, súper audaz, y entonces empieza a mirar. Y dice, a ver, sabemos cómo, ¿vale? Ya sabemos el cómo. Y ahora me queda saber el quién y el por qué. Bien. Y entonces empieza a mirar. Y empieza a ver, ha visto y ve que tiene un pelo largo rubio. Aquí, al lado. Y dice, hombre, el visto es rubio, pero tan largo no es el pelo ese. Ese suyo no ha podido ser. Claro, entonces empieza a mirar. Dice, pues si tiene un pelo rubio, tú descartas. Tú dirás, no. A vosotros ni os cuento. No. Tiene que ser alguien tuyo. ¿Ya? Pero claro, se ha tenido que mover rápido. Porque... Pues entonces yo creo que Sandra. Silvia. Pues yo veo Silvia, sí, porque todo este lo tiene rubio, aunque el pelo es moreno, pero es que el pelo coincide mogollón, porque además tiene la primera mitad más castaña y la segunda más rubia. Hostia, coincide. Yo soy súper listo, entonces me vengo ahora con Silvia y empiezo a apuntarle las tuercas, ¿no? Y encima descubro que Silvia había estado hace un año, unos meses, enrollada con Víctor. ¡Hostia! ¿Y quién rompió? Rompió Víctor, blanco y botella. ¿Vale? Ya tengo el por qué. Porque ella estaba despechada y coge y lo ha matado. Y entonces ella, en un momento ya bajo la presión, llorando que yo no he sido, me confiesa que cuando se ha ido la luz, a ella le han pegado un empujado y le han pegado un tirón del pelo. Digo, eso ya cambia la cosa. ¿Vale? Entonces sigo mirando, sigo investigando, entonces le voy a preguntar, oye, ¿y tú qué conoces a Víctor? ¿Qué no sé? Y preguntando, hilando, me voy dando cuenta de que había una relación, ¿te llamas? ¿Yo? Sí, Alicia, ¿vale? De que Alicia, últimamente, sin que nadie lo supiera, ninguno de vosotros, había estado enrollándose con Víctor. No, no es con Víctor. Sigue sin Víctor. Y resulta que Víctor, además de con Alicia, que lo tenía en secreto, también se estaba enrollando con yo no sé quién. Y eso a Alicia le se gusta, ¿vale? Y Alicia, ¿qué es lo que hace? Prepara el asesinato, lo tiene todo preparado, cuando se apaga la luz, se acerca a Silvia, le mete un tironazo, le clava este puñal y deja un pelo de Silvia, sabiendo que antes habían estado enrollados, para que parezca. Quiero decir, ¿vale? Esto sería un capítulo, o esto sería un pequeño cuento, o una novela. Más o menos funciona así. Asesinato en el Orient Express, todo esto son así. Sitio cerrado, poca violencia y capacidad deductora. ¿Qué importa? ¿Quién? En ese tipo de novelas lo que más nos importa es quién. Porque como vamos dando vueltas y todo, el lector lo que quiere saber, ¿pero quién la ha matado? ¿La ha matado Silvia? ¿La ha matado? ¿Quién la ha matado? Y al final se descubre que Alicia, el lector ha pasado un muy buen rato de lectura o viendo el capítulo, muy buen ratito y dice, pues mira, bien, ya está. ¿Te importa el asesinato? Que es lo que decíamos, vemos esto como un crimen, no importa, que la hayan matado. La cuestión es que pasa un rato agradable y punto. Bien, pero la historia de la literatura va evolucionando y el mundo va cambiando. Historia. ¿Os suena la crisis del 29? ¿Sí? ¿Lo habéis dado en historia? Estados Unidos, el crack del 29. Una crisis de dimensiones similares a la que estamos viviendo en estos años, solo que el mundo era más pobre todavía. La delincuencia sube mucho, al no haber pelas, al no haber trabajo, la delincuencia sube mogollón y empieza a haber mogollón de casos de asesinatos, de robos, de extorsiones en las ciudades nuevas, Nueva York, Chicago, todo eso se llena de, bueno, asesinatos,
¿vale? Y robo y extorsiones y, digamos, marginación. La marginación sube mucho en lo que es el día a día de la sociedad. Y entonces, estas novelas cambian. Ya no le interesa a la gente entretenerse un rato y decir, ay, qué bien, mira, pues había enrollado y al final he matado. Eso ya no. La vida es dura fuera, en la calle. Empieza a ser muy fuera. ¿Habéis visto Pulp Fiction? Sí. ¿Sabéis por qué se llama Pulp Fiction? La peli. ¿Nunca lo habéis pensado? Es que esto te lo dice o no lo sabe. Cuando estoy contando eso de que empiezan a haber asesinatos en las calles, surgen unas revistas que se llaman Pulp, ¿vale? Son revistas de formato muy barato, papel muy malo, pero que cuentan historias de estas, de crímenes, de asesinatos, de tal, lo que sería la serie B americana de pelis, ¿vale? Por eso Pulp Fiction, donde hay tanta violencia, tanto arte, se llama así, ficción pulp, como aquellas novelas, como aquellas revistas de aquella época. Entonces, cuando llegan a esa revista, al lector ya no le importa quién, porque a lo mejor el asesino aparece en principio, o es el asesino el que cuenta la novela. Aquel día me levanté y iba a matar a Víctor, ¿vale? Y entonces le dije, ya tengo el quién. Cogí la pistola y la enfundé o la limpié yo no sé qué y le puse el silenciador. Joder, ya tengo el cómo. ¿Y ahora qué hago con el resto de la novela? Si en la primera página ya me ha dicho quién y cómo. ¿Por qué? Eso es lo que importa a partir de que el mundo capitalista donde vivimos se desarrolla y la violencia emerge en grandes cantidades. Lo que importa es el por qué. ¿Qué ocurre en la sociedad o qué le ha pasado al asesino para llegar al crimen? ¿Vale? Eso es lo que interesa ahora. Os voy a leer un cuento. Hace ya como 5 años estaba yo un día en casa y me llama un señor. Me dice que trabaja para un periódico de España, o sea, una serie de periódicos que hay por todo el país y que quiere que yo le escriba cuentos así. O sea, había leído algunas de estas novelas y que dice, me han gustado y me gustaría saber si pueden los domingos escribir para los periódicos un cuento o algo que tenga, que sea corto para que la gente se entretenga, como con las series, pero con un cuentecito de 800 palabras. Bueno, vale, sí. Evidentemente dije, sí. ¿Cuánto me pagan? y entonces, total, que desde entonces escribo en los periódicos este tipo de cuentos y yo lo primero que pensé, me acordé de esto. Digo, yo tengo que hacer relatos que jueguen con estas 3 incógnitas, como la serie de televisión, ¿vale? Y os he traído uno, que es 1,5 páginas, es muy cortito, para leeroslo, para que lo escuchéis, y luego analizamos quién, cómo y por qué, ¿vale? Para que veáis cómo funciona ahora, en la actualidad. Se titula En el camping. ¿Lo leído? Pero todos no. ¿Todos no? Sí. Bueno. La clase solo, no sé. ¿Una clase? Sí. Vale, bueno, Ya, pues sí a la otra y ya. De todas maneras, así va a ir. En el recreativo. En el camping. Me mordí el labio inferior y me hice sangre. Me mordí el labio inferior para no gritar de rabia, que era lo que me pedía el cuerpo. Tú bien lo sabes, Mercedes, que hay veces que se me mete la rabia en el cerebro y soy capaz de cualquier cosa. Por eso me mordí, para no delatarme. Serían las 7 y poco cuando los vi llegar. Me había ocultado detrás de unos setos que hay a la entrada del camping. No te imaginas, Mercedes, qué autocaravana traían. Una de esas francesas que tienen de todo. El cerrajero iba conduciendo y al lado su mujer. Sentí que me llevaban los demonios y fue ahí que me mordí el labio. ¡Qué autocaravana, Mercedes! Una casa andante. Regresé a la tienda de campaña y gasté cuidado en no hacerme ver mucho fuera de la zona de acampada. Temía que pudiera reconocerme si me lo encontraba en el bar o dando un paseo por los prados cercanos. Aunque la verdad, eso parecía difícil, porque aquel cabrón, ¿recuerdas, Mercedes?, ni se atrevía a mirarnos a la cara de vergüenza que le daba. Y fíjate, mucha vergüenza, pero ahí lo tenía, con una autocaravana francesa con la que tú y yo no pudimos nunca ni soñar. Esperé a que se hiciera de noche. Y mira que tarda llegar la noche en agosto, Mercedes. Eso sí, fue un atardecer precioso, de esos que disfrutábamos en nuestra azotea, con la fiambrera y la botella de vino. ¿Te acuerdas? Pues de eso. Con el sol pintando el cielo de púrpura y la luna saliendo grande al otro lado como una galleta. Aunque para serte sincero no lo disfruté mucho, Mercedes. Me faltabas tú. Y además estaba nervioso. Tenía la cabeza más en el cerrajero que en romanticismo. Lo comprendes, ¿verdad? Alrededor de las 10:30 me fui acercando a la zona de caravanas, a través de una especie de bosquecillo que había en mitad del camping. Allí estaban, Mercedes,
Acababan de cenar, con su mesita abierta al fresco de la noche, disfrutando de un tinto de verano y jugando al tute subastado, como dos señores. Y mientras tanto tú estabas muerta, Mercedes, muerta, y dándome ánimos desde el cielo para que hiciese justicia, la justicia, Mercedes, que a nosotros nos negaron. Pasé más de una hora agazapado como un gato en medio de los pinos. La autocaravana de al lado era de unos jubilados alemanes que se fueron a dormir pronto. Cuando vi que los alemanes apagaban la luz, comencé a montar la pistola. Lo del silenciador está muy bien, pero tiene un gran inconveniente, ¿sabes, Mercedes? Para no fallar hay que colocarse a menos de 4 metros, y eso era asumir muchos riesgos, porque el cerrajero o su mujer podían verme y dar la voz de alarma. No te imaginas la de cosas que hay que aprender para matar a un hombre. Comenzó un acercamiento sigiloso. A medida que avanzaba iba escuchando la conversación. Cuando terminemos esta partida, nos vamos a la cama, dijo el cerrajero. Me encontraba ya tan cerca que pude verle la picardía en los ojos. La mujer sonrió y por debajo de la mesa le tocó la pierna con su pie desnudo. Comprendí entonces que también ella debía morir, que no podía dejar testigo. Mercedes, en esta ocasión no me tembló el pulso. Nada que ver con el director del banco. Aquello fue una sangría, pero es que la primera vez siempre es difícil. Aparecí entre la oscuridad, me situé a 2 pasos del cerrajero, apreté 2 veces el gatillo y su cuerpo se desinfló como un pelele. La mujer no tuvo tiempo de gritar cuando ya tenía también sus 2 balas en la cabeza. Nadie se inmutó, nadie vio nada, ni siquiera los grillos detuvieron su cri-cri. Poco a poco, Mercedes, se va haciendo justicia. Ya he acabado con el cerrajero que abrió la puerta, con el director del banco y con el oficial del juzgado que traía la orden de desahucio. Me quedan todavía el juez y los 2 policías que acompañaban al oficial. Poco a poco, Mercedes, poco a poco. Si hubieras visto la autocaravana, una casa andante, una casa como la nuestra, la que ellos nos quitaron. ¿Se entiende? ¿Qué ha pasado? Sí, se entiende, ¿no? Se ha pegado, va haciendo una venganza por un desahucio, digamos, y se va cargando a todo el que... Esto es... no importa en realidad, pero puede ser verdad o puede ser mentira. Puede ser verdad. Esta historia surgió de ver la tele en Alemania, no en España, fíjate, con todos los desahucios que ha habido. Es curioso porque si miráis la historia de los desahucios en estos últimos años, la mayoría de la gente se mataba a uno mismo cuando no podían pagar por vergüenza social o porque ya no podía pagar o por desespero. Mucha gente se ha suicidado, ¿vale? Pero nunca agredirle al otro. Esto en Alemania era un tío que le iban a quitar la casa, puso la bombona de butano y el mechero. Y cuando vio que venía el juez, el cerrajero y toda la gente con los policías a abrirle, metió fuego, ¡pum! Y solo murió el tío y el cerrajero. Entonces me llamó la atención la historia, y hay que ver uno que ha dicho, en vez de matarse él, que también se mató, dice, yo me voy con todos por delante, ¿no? Cuando aquí la vergüenza un poco de no poder pagar eso te hacía que la gente se suicidase. Vosotros no dabais cuenta, me estabais escuchando, tendréis vuestras cosas en la cabeza, pero yo sí me daba cuenta, en parte porque me lo sé casi de memoria, entonces me da tiempo a miraros. Cuando empieza la narración, que ya sabemos quién, no sabemos quién es, pero él en primera persona nos va contando la historia. Ya tenemos una de las cosas descartadas. Pues bueno, estaba en el camping, pues yo no sé qué, uno está ahí escuchando, pero también haciendo así, hablando del otro, lo que sea. Pero de repente sigue avanzando la narración y dice, y saqué la pistola y le puse el silenciador y hay que ver la de cosas que aprender para matar a un hombre y no sé qué, y la pistola y hay que acercarse y entonces ya el que estaba diciéndole a la compañera espérate, que Carlos está hablando de una pistola que ya tiene más interés, ¿vale? Y entonces la última parte de la narración es la que absolutamente todo el mundo o todos habéis estado realmente concentrados. ¿Por qué? Porque sabíais que llegaba el porqué. Bueno, los que lo conocíais ya el texto lo conocíais, pero los que no, sabíais que al final tiene que llegar el porqué. Y eso es lo que nos interesa del cuento, ¿vale? Entonces son 1,5 páginas en la que puedes englobar las 3 preguntas y por eso funciona. ¿Sí? ¿Se ve? Esta es la segunda cosa que yo quería que os llevaseis para casa, después de la charla. 1, la poesía. 2, cómo funciona un libro de novela negra, una serie de televisión o un cuento, ¿vale? Con estas 3 preguntas. ¿Eso queda más o menos claro? Guay. Pues entonces ahora podemos hacer preguntas o hablar de otros miles de temas que os apetezca relacionados con la literatura o alguna pregunta que tengáis en torno a esto.
A ver. En el libro de Un extraño lugar para morir, el inspector Uriza, ¿cómo en plan, lo que le hace a imagen de semejanza? ¿O fue más bien de una serie de televisión o de algún lado? No, fue más, como tú dices, imagen y semejanza. No de una persona en concreto. Yo nunca en ninguna novela he puesto a ninguna persona que... Bueno, sí, en este libro. Pero es al poeta ese que va... ¿Sabes? No, al colega... Al Bello. Al Bello. ¿Se llama Bello? ¿Apellido no es Bello? Sí. Sí, pues no Creo sé, que se sí. hace un porrón de años que la escribí. Sí, Sí, Bello es el que es más el que se mete, el que se queda en la comisaría. Exacto. la cárcel. Sí. Que vengo que me detenga. Ese es el único que es un poco de semejanza porque había un poeta por aquí, por nada que a mí me parecía igual de tontón y lo coloqué ahí. Pero bueno, muy escondido y sin que se diera cuenta nunca en ningún momento. Bueno, y nunca, el resto de personajes siempre son mezclas. Esto es una cosa muy típica de cualquier escritorio. Lo digo ya por si alguien aquí alguna vez quiere escribir algún poema o tiene ambiciones literarias. Una libretilla, un papel, algo contigo, ¿vale? Porque te vas a encontrar, si sabes mirar la realidad. Me voy para atrás, o sea, voy saltando, pero al final pues veréis que voy a llegar a contestar. ¿Qué diferencia hay entre un abogado, un policía, un escritor? O sea, todas las profesiones con respecto a un artista. Me da igual que sea escritor, músico o a un creador, incluso a un diseñador, a un creativo. Porque crea arte, el artista. ¿Y cómo hace para crear? Bueno, ¿Tú qué crees? Esa es la que me interesa, sobre todo por vuestra edad, que creéis que es de otra manera. A partir de la inspiración, ¿no? Quería yo llegar. La inspiración. ¿Creéis en la inspiración? ¿Qué es la inspiración? El momento adecuado te viene como programa, te viene inspiración porque... ¿Y por qué le viene a un artista y a otro no? Por lo que hace, porque cada uno vive una cosa diferente. Entonces, lo que tú vives lo plasma, por así decirlo. Vale, pues fíjate que está diciendo lo contrario que de lo que es la inspiración. Guay, no, es que las dos cosas... Me encanta que salga esto porque es otra cosa que a mí siempre me gusta mucho contar a la gente de los ICI. Inspiración es que yo vaya por la calle y de repente llega algo, San Pablo, que se le ilumina, ¿no? ¡Pum! ¡Ah, qué ideón más bueno que no veas, ¿no? Mira qué suerte. Eso me pasa a mí, no te pasa a ti. ¿Por qué? Yo es que soy un iluminado. Porque imaginas cosas, las relacionas con las que has vivido y hay una vez con el mundo exterior, supongo. Por lo tanto, la inspiración no existe. La inspiración es un invento del siglo XIX, del romanticismo, que si no habéis dado ya daréis, donde se busca la supremacía del yo. Eso que os decía antes de hablar de yo es que tengo tantas cosas por dentro que tengo que contar. ¿Vale? Es que tú igual que el resto de la gente. ¿Vale? Solo que esto tiene un proceso y un trabajo y un aprendizaje. Si quieres hacer. No es que yo. Eso es el folclore. ¿Vale? Cuando los abuelos ven el programa de la copla, o eso es el folclore. Es que yo vengo a contar lo que tengo por dentro porque lo que tengo, muy bien, bonito. Lo que tú tengas por dentro, puedes contarlo, pero eso no significa que sea arte, ni mucho menos, ni que sea creativo. El creativo solo se diferencia de una mirada, en una cosa del policía, del abogado y no sé qué, la mirada. Tú cuando sales a la calle tienes que mirar la realidad con unos ojos diferentes al que no va percibiéndola, ¿sabes? Al que viene a currar aquí de profe o al que va a currar de bombero y va así andando por la calle diciendo ya tengo los niños en el colegio, los tengo que recoger luego, voy a ver si llego, yo no sé qué. Muy bien, es una forma maravillosa y lícita de estar en el mundo, pero el artista no se la puede permitir, ¿vale? El artista, sea de la disciplina que sea, tiene que ir mirando, atento a todo lo que pasa. Por eso es interesante llevar una libretilla. Porque yo me he montado hoy en el autobús, ¿vale? Hoy y cualquier día, y no voy pensando tanto en la charla que tengo que dar como en la novela que estoy escribiendo, como en el libro de poemas que estoy escribiendo, y atento a la realidad. Yo vengo ahora de donde me ha dejado el autobús, imaginamos, ¿no? Que es un rellano, pero yo voy mirando las casas, ¿vale? Y sé diferenciar y empiezo a mirar donde hay monos de obrero tendidos para que se sequen, de las casas que no, que tienen un ático con muchas, por ejemplo, con una palmera ahí puesta o con muchas flores que caen.
yo me tengo que imaginar qué pasa en esas dos casas. Porque esas dos casas evidentemente son diferentes, me están dando indicios de que son diferentes. El primero, de un bloque más viejecillo, donde hay ropa tendida de obrero, yo me puedo imaginar cómo vive esa familia, porque el tendedero que tiene solo uno, hay ropa de obrero, entonces yo ya me hago la historia, ¿vale? La otra que tiene el látigo, que tiene 2 o 3 palmeras y flores que le van encantando, también me puedo hacer la historia. Quiero decir es que tienes que ir atento a esos detalles, ¿vale? A eso y a todos los detalles de la vida, para ir construyendo historia. Seguro que suena a Picasso y la frase de ¿y usted cuándo se inspira, no? ¿Cuándo le llega la inspiración? Y siempre digo lo mismo, a mí es que la inspiración me llega trabajando, no es cuestión de inspiración, es cuestión de mucho trabajo. Que hizo, si alguna vez la vida te maltrata, eso no fue la inspiración la que le vino y digo, Dios, qué buena inspiración, que ha puesto todo en 2, en 6 y en 10. ¡Qué arte de inspiración! No, es que sabía, y es que había estudiado, y es que había leído mogollón para eso, ¿vale? O sea, lo de la inspiración, cuidadín con eso. ¿Puedo seguir un poco? Sí, sí. ¿No? Esto engancha con una pregunta que suele hacerme la gente, pero que yo ya me adelanto. Ah, bueno, perdón, Uriza, que sí, a mí me llamaba mucho la atención. Pamplona, ¿alguien ha estado alguna vez en Pamplona? ¿A qué ha ido? A que te maten. A visitar familia, tenía familia en Pamplona. Bien. A mí me llamaba, y bueno, ¿has estado allí día y tiempo y tal? O... Una semana. Bien, pues igual si te da tiempo a... Yo he vivido, o vivo parte del año en Pamplona, y es una ciudad que conozco relativamente bien, y a mí me llamaba la atención el arco social que había a nivel sociológico y político, ¿no? De cómo pensaba la gente. Pamplona es una ciudad, por ejemplo, donde el Opus Dei, ¿os suena el Opus Dei? Sí, una... bueno, no sé cómo decirle, pero una deriva del catolicismo radical, digamos, muy conservadora, y por otro lado estaba el independentismo vasco, ¿no? En la misma ciudad, y los dos polos muy fuertes. Eran como dos dimensiones de la ciudad, el independentismo vasco izquierdista y el Opus Dei, ¿no? Uno tenía la universidad, los otros tenían una actividad social muy fuerte, y en medio estaba la mayoría de la gente que no comulga con una ni con otra cosa. Eso me llamaba la atención, no porque nada especial, pasa en muchos sitios del norte, pero sí me llamaba la atención cuando llegaba a San Fermín. Yo decía, hostia, yo acostumbrado a las ferias de aquí, que la gente, los hombres en general, bebemos 4 copas, y esta es tu novia, y llega y dice, yo te voy a decir una cosa, y ya este me dice, ¿qué haces tú con mi novia? ¿Verdad? Pim, pam, pum, bocadillo atún, ya sabía. Eso, que era lo que yo había visto y estaba más o menos acostumbrado, cada vez que hay alcohol mezclado con masculinidad, allí me llamaba la atención porque además de alcohol y masculinidad, había ideas contrapuestas políticas muy polarizadas. Y llegaba a San Fermín, y la peña, ¿qué pasa? Y decía, ¿cómo no pasa nada en esta ciudad tan pequeña cuando la gente bebe y una semana de fiesta y tal? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, entre esos dos polos estaba Uriza. Uriza es la mayoría de la gente de Pamplona, que no está en ninguno de los dos polos, ¿vale? Que tiene amigos en un lado, que tiene amigos en otro, que convive con un lado, que convive con otro. Uriza tiene su hija que va más para un lado, tiene su jefe que va más para otro, ¿vale? Pero la mayoría de la gente está en el centro, o sea, en todo ese... Pero entonces Uriza es eso, Uriza representa ese medio de la balanza de los polos, por eso quería traerlo. Lo que sí os iba a contar, como había dicho Víctor también antes al principio, yo me crié en Marbella. La pregunta normal, si la hacía aquí alguien o si no la hace siempre un periodista cuando te hace una entrevista, ¿y tú por qué escribes? ¿Por qué decidiste escribir? Yo decidí escribir cuando tenía vuestra edad, aproximadamente. Eso es lo que, en vez de empezar a escribir pensando voy a escribir libros y novelas y voy a escribir... Yo empecé a escribir poemas y sobre todo empecé a escribir canciones. Tenía con vuestra misma edad un grupo de colegas, ¿no? Uno sabía tocar la guitarra, otro sabía tocar el bajo, otro se compró una batería, yo no sabía hacer nada y me pusieron a cantar. Pero bueno, no sabía hacer nada, pero sí sabía escribir. Bueno, pues no sabía todavía, pero tenía ambición, me gustaba escribir, entonces bueno, pues yo hago las letras. Aquel fue un fracaso rotundo, pero bueno, me sirvió para empezar, ¿no? Y luego conforme pasaba el tiempo ya empecé a escribir historias y me iba dando cuenta
de por qué. O sea, no me di cuenta hasta tarde, quiero decir, de por qué escribía historia. Yo, como decía Víctor, me crié en Marbella, pero mi familia entera, todas son de aquí, todas son de Granada. Mi madre tenía una tienda que vendía ropa. Vosotros no lo sabéis porque no habéis nacido, pero antes había tiendas de ropa, no solo Springfield, Mango y grandes superficies, antes había tiendas. Como el que va a comprar algo, tú entras a una tienda y era una tienda pequeñita que vendía ropa. Bueno, pues mi madre tenía una tienda de esas. Pero venía a comprar la ropa a Granada, ¿vale? A los almacenes de aquí, luego se la llevaba a Marbella y la vendía allí. Y entonces yo ese viaje lo hacía mogollón. Ese viaje, en los años 80, había que cruzar Málaga, no había autovía, había que pasar por mitad de la ciudad. Málaga era una ciudad mucho más grande, como sigue siendo, mucho más grande que Granada, donde pasan cosas muy diferentes a las de Granada. Y había que pasar por un barrio, años 80, ¿os suena heroína? Sí. Vale, pues la heroína estaba pegando súper fuerte. Había un montón de gente enganchada que se pinchaba y había... Heroína es eso, ¿vale? Que había pensado. No, pero el barrio ese de Málaga. Bien, ¿cómo es? La Palmilla. Ese, la Palmilla, ese. Había que pasar por la Palmilla. Y aquello había una ley no escrita que mis padres decían, y yo me cagaba vivo, decía, cuando se pasa por la Palmilla, aunque el semáforo se ponga en rojo, no se para. Es más peligroso pararse, porque te venían los yonkis, te rompían el cristal, te sacaban y te intentaban robar. Entonces, que se ponía en rojo, pues tú ibas mirando así, como para no chocarte, pero nunca parar, ¿vale? Eso, que a lo mejor era una tontería o no, a un niño de 11 años lo acojonaba. Yo estaba, cada vez que pasaba por Málaga, iba en tensión. Y entonces había dos cosas que a mí me impresionaban mucho de Málaga, o de aquellos viajes, sobre todo, cuando pasabas por el centro. Era esos edificios, ¿no? Con 11 años, mi mente enferma solo pensaba, o básicamente, solo pensaba en dos cosas. La droga, ¿no? Porque esto impresiona mucho, y follar. Entonces, cuando yo iba en el coche, solo miraba a los edificios y las luces encendían, ¿no? Esas que se ven, y entonces yo solo tenía esas dos cosas. Allí se están pinchando, allí está follando, ahí está. Eran mis dos sesiones de esa edad. Y eso, que puede parecer banal, a la larga yo me he dado cuenta que son los motivos por los que me he dedicado a escribir, porque me interesa saber qué pasa detrás de las ventanas. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la vida? Eso que os decía, cuando vengo ahora y veo el tendedero o las diferentes terrazas que hay entre una casa y otra. Me interesaba eso. Y para contar qué pasaba allí, tenía que inventarme, porque yo no iba a subir a la de esta vez. Ahora cómo se pinchan. Exactamente. ¿Vale? Entonces, eso, vale, es un ejemplo muy exagerado, muy burdo, puede parecerlo, pero en realidad es lo que ha motivado el hecho de que yo me dedique a la literatura. Saber qué pasa detrás de las ventanas. ¿Alguien ha viajado a Francia? Sí. Sí. Pues cuando vayáis otra vez, te voy a vuelvo a... Cuando vayáis otra vez. Fijaros en una cosa que a mí me flipa, de Francia para arriba, de Europa en general. No tienen persianas, ni cortinas. Porque claro, buscan la luz que nosotros tenemos de más, que ponemos esto, porque si no aquí no se podría, en sitios donde la niebla es constante, el gris es constante, tienen grandes ventanales y normalmente en las casas sin ventanas ni cortinas. Eso para un escritor, para mí es el lujo. O sea, yo ahora por cuestiones literarias voy a como 3 veces o 4 veces al año a universidades de Francia a dar charlas y yo, es el lujo, cada vez que pase por ahí, mira aquello, peinándose, mira el otro, comiendo, te dejan ver lo que pasa en la intimidad. Su pequeña intimidad, ¿no? Eso para un escritor es gloria. Entonces yo me dediqué un poco por eso, a saber qué hay detrás. Pero usan la imaginación si lo vas directamente, ¿no? No excesivamente porque lo que tú ves es una imagen costumbrista, ¿vale? A lo mejor ves a la señora peinándose o al tío fumándose un cigarro o al tío comiendo. Eso es normal. Lo que te cautiva es la sensación de qué pasa detrás, ¿vale? Yo a dónde llego, los veo allí, pero aquello ya no es la habitación que yo veo y ahí, ¿qué está pasando? O cómo son, o simplemente, ¿cómo será la vida de esta gente? Yo voy a Burdeos y veo una ciudad más chula, no sé qué, y me entero, o sé que esa ciudad tan preciosa, tan bonita, con tantas casas chulas, se ha levantado con el dinero del esclavismo, ¿vale? Burdeos es una ciudad, por ejemplo, que todo lo que es tan bonito se hizo con los marchantes de esclavos. Cogían en África, los llevaban a Tahití, comerciaban con seres humanos, como ahora los que cruzan el Mediterráneo, y con todo ese dinero de una época
vivían allí y generaron una ciudad preciosa, ¿no? Pues entonces ya pienso, aquí la gente ahora de qué vivirá. Y qué paradoja, ¿no? Que la belleza haya surgido de esclavizar al ser humano. Y ya te inventas, ¿sabes? O sea, tiene que ser, como tú dices, una parte de conocimiento y otra parte de imaginación. De hecho, esta sería... Ahora viene variado. Esta sería el triángulo sobre el que funcionaría la creación literaria. Un triángulo que tenga imaginación en un vértice, en el otro experiencia y en el otro la mirada que yo os decía, porque sin esto no hay nada, ¿vale? Imaginación, guay, es necesario tenerla, pero no solo. ¿Cuánta gente conocemos? Tía, que yo soy súper imaginativa, ¿sabes? Se me va y que... Muy imaginativa, pero... Vale, bueno, puedes tener que se te vaya la pelota, está bien, pero eso, si no tienes experiencia, es decir, si tú no tienes una sensación de cómo se ha sentido el otro, ¿vale? Si tú no has vivido cosas, difícilmente vas a poder contarlas bien. Por eso es tan importante para un escritor viajar, conocer a gente diferente, vivir diferentes mundos, porque te da una visión muy amplia de tu experiencia. Y por otro lado, la mirada. Si tú no tienes esto, si tú no tienes esta vocación de mirar el mundo y de mirar la realidad de una manera diferente a como la mira el resto de la gente, para plasmar tu mirada, olvídate de tener imaginación, de tener experiencia, de hacer realidad. Esto es básico. Y en medio de todo esto, ¿qué estaría? La lengua, el código. Vamos a utilizar todo esto para contar con esto. ¿Vale? Más o menos sería así el rollo. ¿Teníais más preguntillas por ahí? A mí me gustaría hacerte una preguntilla, sí, sí. Aunque no sea alumno de primero de bachillerato, pero casi como si lo fuera, ¿no? Quizás algo muy prosaico, ¿no? Pero para mí siempre se me ha interesado saber si la escritura es una profesión. Sí, esa es la... ¿Y se puede vivir de eso? Es la gran pregunta, eso, normalmente lo hacen ellos. Porque claro, tú estás aquí soltando el rollo y casi convenciendo a alguien. Y si alguien quiere ser escritor, pues que haga esto, ¿eh? Y la pregunta es siempre, a ver, ¿de esto se come? ¿Cuánto se cobra de esto? Pues mira, no se vive de la literatura tal que es. O sea, no se vive solo de la novela o de lo que escribas. De la poesía ni os hablo, la poesía es un hobby. La poesía uno lo hace porque le gusta y porque es una forma de estar en el mundo. Leer y poesía y poesía porque te hace diferente. Lo que da dinero un poco de dinero es la novela. Te digo en mi caso, y luego te hablo en general, ¿vale? En mi caso una novela me da para vivir 6 meses al año, básicamente, con el dinero que a mí me dan. Los otros 6 meses lo vivo haciendo charlas, conferencias, escribiendo en los periódicos y dando cursos. Yendo a universidades y haciendo cosas de esas. Entonces, claro, pues tú cuando... Básicamente la agenda de un escritor o de un escritor en el momento en que yo estoy, ¿sabes? Durante años no he podido y he tenido que trabajar y ya veremos en el futuro cómo será. Este mundo es muy azaroso, efectivamente, como tú dices. Gracias. Pero básicamente tú coges tu agenda y te sientas en el año sabiendo la novela que tienes, hablando con tu editor, el dinero que te van a dar por eso. Esto normalmente funciona por anticipos, ¿vale? Tú tienes una novela, se la das al editor y el editor te dice, pues te doy tantos 1000 euros. Si vende mucho y saca una segunda edición, te da otros tantos 1000 euros. No es lo común. Si vende menos, lo invertido lo ha perdido. Tú en el momento que te lo dan, te quedas con eso, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de tener un seguro y luego el resto pues te hace eso. Son charlas, son conferencias, son tal que vas cuadrando y al final te sale, no es un sueldo fijo como el que supongo que tú puedas tener, ¿no? Pues 2000 euros al mes, 1500 euros al mes y tú ya cuentas con eso, sino que tú lo haces a lo largo del año. Tú dices, esto es la novela, más charlas fijas que tengo, que sé, pues voy a Francia 4 veces, voy a ir a Marruecos una y voy a ir a Inglaterra, estas 6 ya están, pues le echas los cálculos, más luego el ministerio me llama para yo no sé cuántos institutos más, y así hace. Más luego, los periódicos son esto, y este que me ha pedido un trabajo para tal, y así lo cuadras. ¿Y son buenos tiempos para la literatura ahora? Nunca han sido buenos tiempos para la literatura.
Bueno, sí, han sido buenos, eran buenos tiempos cuando la burbuja, antes de estallar la burbuja inmobiliaria, todos los ayuntamientos tenían dinero, bueno, ahí flotante, en muchos casos negro, que tenían que quitarse de en medio, y bueno, y salían por ahí. Esto que era para la cultura, venga, para la cultura, vamos a hacer un premio de yo no sé qué, que luego lo ganaba el primo del otro, pero bueno, era un premio y ahí entonces lo llenaban bien. Que se vea que nosotros invertimos en cultura también. Desde que estalló la crisis se han perdido todos esos premios, todas las financiaciones, diputaciones, ayuntamientos, todo eso se ha perdido. Y entonces una parte de muchos escritores que estaban ahí, que llevaban años viviendo de ese tipo de negocio, pues ya no pueden vivir. Y se ha dado lo que se ha venido a llamar la crisis del escritor de clase media. Es verdad, se ha perdido. Había una pequeña clase media dentro de los escritores que podían escribir viviendo lo que hacían y ya es muy difícil, ya son muy pocos los que pueden. Esperemos que la cosa cambie, aunque yo lo veo muy difícil porque no se compran libros, nadie. El negocio este yo creo que está rotado. Tardará más en morirse o menos, pero ellos ya, no sé, incluso podríamos hacer una encuesta de ver cuántos leen libros, cuántos se han comprado un libro, y a futuribles cuántos se van a comprar un libro. Yo digo que de aquí 4. 5 no que hayáis comprado, sino que seguramente vais a ser asiduos compradores de libros. El libro en este formato, más tarde, más pronto va a morir, ¿vale? Y cuando esto muera, ¿cómo se le va a pagar al escritor la copia en internet, el fraude, ¿no? Si cualquiera de estos libros, ya os lo digo, cualquiera, bueno, de poesía no, porque no hacen ni falta, pero todos estos libros se pueden bajar por internet. Alguien los ha pirateado, se ha dedicado una mañana a tal y ya se puede bajar. ¿Sabes? Todo eso el artista lo pierde. También el libro electrónico, ¿no? Que está intentando. Pero el libro electrónico, como ahora mismo son las mismas compañías que estas, no lo tienen claro y no saben. Pero a la larga será, porque este utensilio, que es un utensilio que se abre y que se puede coger desde aquí, que tú te duermes con esta te fumas cigarro, te sacas un moco, haces lo que te dé la gana, ellos ya no lo van a utilizar. Ellos no, su dispositivo son otros, su dispositivo está aquí. Leerán lo que tengan que leer, pero lo van a leer aquí. Eso va a ser un cambio, y su hijo ya ni te cuento. Y ahora parece muy lejano que yo tenga hijos, pero es cuestión de 10 años. Y eso para una industria no es nada. Entonces, bueno, yo no sé bien dónde va esto o dónde no. También tampoco me preocupa. Yo cuando decidí meterme ya en esta vida sabía que era azarosa de por sí. Hay que tirar para adelante, sea como sea. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cuánto tarda más o menos en escribir una novela? Año y medio. Año y medio, 2 años. Por eso es muy gracioso cuando haces una novela. Por ejemplo, te cuento yo a ver, si todo en la vida va normal, ¿vale? Una vida que yo ya esté normal, asentado. Yo me levanto, empiezo a escribir a las 11:30 de la mañana, 11:30, a corregir, ¿vale? Lo que había escrito la noche anterior, el día anterior. Entonces corrijo, veo que todo está bien, tal, y luego me levanto, hago de comer, como y me pongo a escribir. A las 4:30, cuando acaban los deportes más o menos. 4:30. Y ahí me pongo hasta las 8:30, ¿vale? Eso ya sí es crear, escribir. Yo tengo un mapa de la novela que estoy escribiendo y entonces yo sé lo que voy a escribir en ese día. Pues en ese día coincide que se encuentran y se pegan un pico en mitad de la calle, ¿vale? Pues entonces yo suscribo una hoja y media al día, solo, porque más ya sé que me va a salir mal, que no voy a tener la concentración de las palabras, ponerlas tal como yo quiero. Entonces en el mejor de los casos, imagínate, una hoja y media al día. Por la mañana te levantas, desayunas, haces los mandados que tengas que hacer, vas a correo, a deber, y a las 11 corrige esa página del día anterior, ¿vale? Esa página y media. Antes de comer, te pone en ese ritmo año y medio para una novela. Entonces, claro, es un trabajo arduo, por eso lo decía, es un trabajo que tiene en realidad hechas las mismas horas que, no sé, supongo que Yolanda, cuando 8 horas así, o que un trabajador normal. Pero bueno, no tiene una remuneración, con lo que tú decías, la tienes que buscar por otro lado. Pero oficio como oficio es ese, el trabajo. Luego, también te hace mucha... Claro, en este tipo de novelas, en las 3 que eran negras, tiene que tener lo que tú decías, ¿no? La intriga, que vaya tirando ahí la intriga para adelante. Entonces tú te has pegado año y medio, 2 años, y luego llega el lector, yo agradecidísimo, ¿no? Llega la presentación, ya se la dice.
3 noches. Me lo he leído en 3 noches. Y yo, 3 noches. Si yo he tardado año y medio a escribirlo, ¿no? Pero bueno, la cosa esa que tiene. Pero más o menos eso. Tuvo entre año y medio 2 años. Y así. ¿Y cuánto, cuando escribías poesía, cuánto tardaba más o menos? Y tenía una hora en concreto, no una hora en concreto, sí, pero una etapa del día en concreto, sí, ¿no? Ahí sí, ahí la has dado. La poesía, claro, tiene un ritmo diferente. Muchas veces te dicen, ¿qué prefieres, escribir novela o escribir poesía? Pues es lo mismo, como es como el nadador, yo siempre pongo la misma metáfora. Al nadador le gusta nadar, luego hay técnicas para nadar a crawl y hay técnicas para nadar a mariposa o para nadar a espalda, ¿vale? Varían las técnicas, pero básicamente lo que te gusta es estar en la piscina. A un escritor, en mi caso, le pasa lo mismo. ¿Qué te gusta más en la poesía, no? Varían las técnicas, pero... Y como varían las técnicas, varía la ambientación. Yo, para una novela, hago lo que te decía con él. Para un libro de poemas, no. El libro de poemas lo llevo paralelo y lo engancho a situaciones. Cuando voy, por ejemplo, a casa de mi madre, o donde me crié, en Marbella, pues es un sitio propicio para mí, en mi caso, para escribir poemas. Porque me junto con toda mi historia, con toda mi infancia, con mi adolescencia, con todo esto. Que en el fondo es donde van las pulsiones reales. Entonces, es lo que tú dices. Ahí hay una época, verano, pues es una época más para eso y menos para lo otro. Entonces sí, voy mezclando. Pero sí es verdad, hay espacio. Y horas, pues evidentemente el atardecer es más para o sea, yo lo utilizo más para los poemas. Y el día, vamos a machacarlo ordenado con la rueda. Y mira, ya que estamos con la poesía, ¿tú tienes muy presente a Ángel González o no? Sí. ¿O algo? Hombre, en su momento, lo tuve en su momento, mucho. Y vale. me gustó, vamos, me gusta mucho Ángel González. Pero sí es verdad, claro, es que Ángel González tiene la obra que tiene y una vez que te la has leído todo, ya bueno, lo puedes redisfrutar y tal, y como murió, ¿sabes? No está entrando, pero sí, porque, no sé, de los últimos libros... ¿Tienes un poema que empieza parecido? Para que yo... Siempre cuando... Sí, para que yo me llame Ángel González... Sí, pero tú tienes algo parecido y diría como si fuera un guiño o algo así. Y me hizo gracia porque el otro día en la charla de la traducción empezaste, yo ya tenía eso en la cabeza porque había estado esa tarde leyendo. Y ahora empiezas tú, para que nosotros estemos aquí, ha hecho falta. Y este niño tiene Ángel González todo el rato dentro de la cabeza. Sí, bueno, lo leí mucho y me gusta mucho. Me encanta. Y en la uni incluso hice trabajo sobre Sin Esperanza con Convencimiento, que es uno de los libros más chulos. Pero seguramente, ¿sabes? Son esas que se te quedan en el hipotálamo. Ni siquiera eres consciente. Se te quedan en el hipotálamo y luego nunca... ¿Y Machado también? Sí, Machado sí, yo soy muy machadiano. O sea, eso sí que lo reconozco. Es que el otro día estuvimos leyendo un poema que nos recordaba el de cuando Leonor había muerto y él va caminando y viendo la primavera y los cambios, y tiene uno muy parecido de postal. Postales de Grisaburgo. Pero no recuerdo el título del poema en concreto, digo, y es precioso, por cierto, tu poema. Ya no solo así de golpe no le recuerdo. vas escribiendo, creo que está ahí, no sé, ¿está ahí, Sandra? Postal, empieza para ella de tal lugar. Ah, vale, esto está en este libro. A este. Sí, esto es... Joder, qué finura. Este poema está escrito, ahora te digo por qué, ese poema está escrito en Zamora. Bueno, Castilla-León, claro. Y tiene que ver... ¿Cuánto antes? Y tiene que ver precisamente con unas vacaciones con unos amigos. Nos fuimos a una casa rural en Zamora y estaba leyendo ahí, lo acabo de ver ahí, un poeta que tenéis ahí, y que yo no me acuerdo el nombre porque nunca me acuerdo de los nombres. Antonio Colíquez. Que es un poeta castellano que también recoge mucho de la tradición machadiana y bueno, y eso, que era Castilla y que era esa parte de... Yo suelo tratar en los poemas a veces la naturaleza y yo en los campos no voy ni atado. Sin embargo, sí es o cuando voy, lo tengo como un aspecto muy cercano, ¿vale? Muy cercano a la poesía. La naturaleza es normalmente todos los poetas contemporáneos escriben sobre la ciudad, porque la ciudad es el ámbito donde todos vivimos. Sin embargo, a mí, aunque yo también he escrito mucho sobre la ciudad, me gusta mucho ese punto machadiano de utilizar el campo, o la naturaleza más que el campo, como proyección de los sentimientos, ¿no? de lo que uno tiene o quiere contar a nivel personal.
Pues voy a leer un poema así para acabar. Vale. Se llama La paz. Este libro, que es El tiempo de los bárbaros, tiene mucho que ver con la contraposición entre, bueno, lo que yo entiendo como pacífico, la vida pacífica, ¿no?, del ser humano contra, bueno, frente a la invasión de los bárbaros. Los bárbaros es todo aquello un poco que representa el mal amor frente al buen amor. Seguro que habéis leído el libro del buen amor, obligado, en algún momento. No obliga el libro de buen amor. Ese no estuvo por La Celestina, pero... Pero peor. Más Más difícil. arduo, ¿no? ¿No es más difícil la Celestina? Oye, mucho más difícil el libro de buen amor, que tiene mucha mezcla ahí de Sí, cosas, claro, no, y entero, necesita sí. muchas referencias para... Sí, verdad, verdad. Yo decía, claro, fragmentos y saca o tal. Bueno, en ese libro se cuenta que Buen Amor, ¿no?, o que escribe una serie el arcipreste Hita, una serie de historias que son ejemplos de mal amor y en contraposición, ¿no? Como, no hagáis lo que yo hago. Mira, yo me fui al campo y me fui y me acosté con una serrana, siendo cura. No hagáis eso, porque eso es mal amor. Vosotros tenéis que hacer el buen amor, ¿no? Entonces, pero todo lo que cuenta es mal amor, mal amor, mal amor. ¿Vale? Entonces, un poco yo jugaba con esto. La paz. A veces me despierto y en silencio miro tu cuerpo, con la misma atención con la que un niño observa una pecera. Lo que sucede entonces se parece a la paz de los bosques en otoño. Y quisiera abrazarte, pero temo que te despierte el ruido de las hojas cuando piso tu piel en cada beso. ¿Se ve? El ruido de la naturaleza, ¿no?, trayéndolo a una cama con alguien que está dormida, tú lo observas y como si fuera un bosque. Quisiera abrazarte, pero temo que te despierte el ruido de las hojas cuando piso tu piel en cada beso. Este lo seleccionamos para verlo ahí dentro. Sí, es que nos gusta mucho. Bueno, pues lo de la poesía sería algo, no sé si machadiano y la parte urbana, Gonzalo. Muy bien. Pues si alguien quiere preguntar algo más y si no, pues vamos a ir terminando. ¿Alguien se queda con una dudilla o le está dando vergüencilla preguntar? ¿No? ¿Seguro? ¿Por qué en otoño lo utilizas como una época de amor en vez de la primavera? Bien, jo, qué buena pregunta, sí, sí. Estaba ahí. Porque la primavera yo la veo para vivirla. Hay una diferencia, o en la poesía sobre todo, me pasa... ¿Alguno de vosotros ha intentado escribir alguna vez un poema? Ya sé que va a dar fatiga, guay, pues qué bien, que tenga valor. Bien, ¿y lo has intentado escribir cuando estabas enamorado? Sí. ¿Y cómo te salió? Oh, depende. De que... Depende de que para el gusto la gente. No, bien, eso sí, sí. Normalmente tendemos a cuando estamos enamorados, vamos a hablar primavera, ¿vale? Como el momento en el que la cosa explota la naturaleza, explota la vida, nos quitamos ya la ropilla de invierno, empieza la manga corta, empieza todo ya a mirarse a la gente con más alegría, ¿vale? Es el momento primavera. Imaginamos un momento primavera en nuestra vida, nos enamoramos, lo mismo, miramos con mucha alegría, y es que yo me siento enamorado y voy a escribir un poema sobre lo que yo siento de este amor. Normalmente suele salir, o mi consejo es que se enfríe. Por eso yo escribo sobre todo en otoño. Escribo en otoño, o sea, o utilizo el otoño como la decadencia, pero no una decadencia moral, no una decadencia física, sino como el enfriamiento de los sentimientos. Si yo me pusiese a escribir un poema cuando estoy enamorado, solo me saldría te quiero, entonces haría una canción mala, ¿sabes? De ojo cuánto te quiero. Ya, tengo que reposar mi sentimiento, reflexionarlo desde fuera, ver cómo me sentía, ver cómo se comportan los demás, qué hacemos cuando estamos enamorados, y entonces ya vuelco el poema. ¿Vale? Imagínate ese poema que he leído, que se ve la situación clara, ¿no? Cama, amada, amado, dormida, mira, tal, y hace el juego de pisar la hoja con besar, ¿vale? Como se ve, el juego es claro.
Si eso te pasa estando enamorado, en el momento de la pulsión, qué hojas ni nada, ¿sabes? Como actúa de otra manera, digamos, ¿verdad? Y a la hora de contarlo, pues no lo contarías de esa manera tan serena, que si el otoño, que si el bosque, lo contarías de una manera más apasionada. Dirías, 4 de la mañana, nos despertamos. ¿Vale? Entonces, a mí el otoño me gusta mucho para contar las cosas porque es ese momento de reflexión más pacífico donde se recoge el pozo de la explosión primaveral que tú decías. La explosión. ¿Vale? Pues Alejandro, muchísimas gracias. No, Ha sido un rato muy agradable, ¿no? Vale, y que tengáis suerte. Madre mía, Puedes qué tomarse buena la Hombre, sidra joder, y- ¿no? O sea, Ya puede ir.